hambre? Sí, yo también. Y hoy vamos a hablar acerca de la alimentación de los 4,000. Entonces, si tienes hambre, bueno. Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos capítulo 8, versículos 1 al 10. Marcos capítulo 8, versículos 1 al 10, y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios y no al que lo lee. Eso por supuestísimo. Marcos 8, 1 al 10 dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien sacar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciéndonos hoy. Los que tienen hambre, Señor, durante esta predicación, que seas tú saciándoles, Señor. Y te pedimos también por doña Elda, que está ahí tosiendo, Señor, que seas tú dándole alivio, Señor, a su garganta, y a todos los hermanos y hermanas que están atravesando, sea dolores o cualquier desperfecto en el cuerpo. Porque sabemos que estamos en este mundo caído y a raíz de este mundo caído, Señor, sufrimos enfermedades, Señor. Pero sabemos que un día tú nos quitarás toda enfermedad, toda angustia, todo temor, cuando estemos en tu presencia para siempre, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas, porque tú los cumples. Gracias, Señor, por los milagros que vamos a estar leyendo aquí y aprendiendo un poco más de lo que tú haces en nuestras vidas hoy día. Gracias, mi Dios, que seas tú hablando y ablandando nuestros corazones. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y bueno, hasta ahora en el Evangelio según Juan Marcos, de los capítulos 1 al 7, hemos leído acerca de varios milagros importantes hechos por Jesús. Y eso sin contar a los cientos de miles de personas sanadas de enfermedades y siendo liberados de los espíritus inmundos. Y hemos visto a Jesús calmando el mar de Galilea por lo menos en 2 ocasiones, ¿cierto? Y en una de ellas Jesús caminó sobre el agua. Jesús libró a 2 endemoniados y envió a la legión de demonios a un hato de 2,000 cerdos que se precipitaron al mar ahogándose. Le hemos visto alimentar con 5 panes y 2 pececillos a 5,000 hombres, sin contar a los demás. Y leímos acerca de la sanación de la mujer con el flujo de sangre, e inmediatamente después el levantar a una niña de su lecho de muerte. ¿Verdad? Lo hemos visto, y claro, no he mencionado a todos, pero hemos visto algunos milagros impresionantes. Le voy a preguntar a Alex. Alex, ¿en algún momento tú has hecho uno de estos milagros? No. Entonces, si Alex no lo ha hecho, ninguno de nosotros lo hemos hecho. Entonces, ese es el detalle, porque vemos que el Señor Jesús es ¿quién? Es
Dios. Amén. Él es Dios. Porque aún Juan el Bautista, el que era el precursor, el que estaba anunciando de que venía el Mesías y todo, él no hizo ni un milagro. Bueno, puede ser que el milagro que había hecho es que no ahogó a nadie, porque era el Bautista, ¿verdad? Algunos me imagino que venían los fariseos y tenían unas ganas de quédate ahí abajo un rato más. Vamos a ver cuántas burbujas ya dejan de... No. Entonces, el detalle es eso, hermanos, que solo Dios puede hacer estos milagros. No hay otro. Y hoy no es la excepción. Comenzamos el capítulo 8 con la alimentación de los 4,000. Y esta es la segunda vez que Jesús alimenta a una multitud de una manera milagrosa. Y para que entendamos bien, Jesús no vino a comenzar una cadena de restaurantes de comida rápida llamada Peces Pans and Company. Ustedes han comido en Pans and Company, anuncio no pagado. Pero imagínense que el Señor hubiese abierto Peces Pans and Company. ¿Verdad? No vino para hacer eso, claro que no. Y cuando yo tenía unos 11 años, yo sé que para muchos es difícil pensarlo, ¿verdad? ¿Verdad, Diana, que es difícil pensar que el pastor en algún momento tuvo 11 años? Eso fue el siglo pasado, imagínense. Pero lo interesante es cuando yo tuve 11 años, estuve en un campamento de verano, era un campamento bíblico y era en los Estados Unidos. Y el tema principal de aquel año fue los milagros de Jesús. Entonces, se pueden imaginar al que le tocó ser el personaje de Jesús, lo que tenía que idearse para que nosotros pensáramos que estaba haciendo los milagros. Pero el que más me acuerdo, porque claro, se centra, es que yo soy un pastor muy centrado. Me centro en el centro. Yo sé que para muchos dicen, ¿me está hablando? Sí, que me gusta comer, ¿qué voy a decir? Me gusta lo que el Señor ha hecho. Entonces, en ese campamento había muchos niños, más de 600 en aquel campamento. Esos son ahí los que andan con su asunto. En una mañana tuvimos que ir a uno de los campos deportivos y nos dijeron que nos sentáramos sobre el césped. Y estuvimos oyendo a uno de los directores vestido como Jesús, leyendo de uno de los evangelios. Por supuesto, no me acuerdo si era Mateo, de Marcos, o Lucas o Juan, no me acuerdo, sinceramente. Pero estaba leyendo acerca de la alimentación de los 5,000. ¿Ok? Y me acuerdo que el sol estaba empezando a hacer calor y bueno, yo tenía tanta hambre, como cosa rara, porque no habíamos desayunado. Entonces, este hombre, después de haber leído el pasaje, levantó una cesta que tenía unos 5 panes y unos peces. Y claro, él estaba parado encima de una carreta. No es que nos dice el Evangelio de que Jesús estaba parado encima de una carreta, ¿ok? Por si acaso. No, pero era una carreta que lo estaban moviendo unos caballos. Porque era un campamento grande que tenían caballos. O sea, ahí podías hacer de todo. Impresionante. Una vez me montaron en el caballo y el caballo me desmontó. Entonces, lo interesante es que desde esa carreta lo habían dejado en el centro del campo, donde él estaba leyendo el Evangelio, y los ayudantes empezaron a sacar cestas llenas de panes y filetes de pescado empanados de la carreta. ¿Sabe? Los filetes ahí rebozados, ya saben cuáles, ¿verdad? Entonces, y bueno, la distribuyeron entre todos. Habíamos 600 muchachos ahí.
además de los que estaban trabajando y todo, o sea, todo el mundo comió. Claro, los de la cocina lo habían preparado el día antes, ¿verdad? Entonces, puedo decirles que no fue el mejor desayuno que he comido. Pero la experiencia fue algo impresionante. Y claro, posiblemente los peces en el tiempo de Jesús no estuvieron rebosados cuando los repartió. Ahí ya desconozco, yo no estaba ahí. A lo mejor sí, a lo mejor el Señor hizo así, era un chef. Así el Señor, bueno, que le ponga, qué sé yo, un poco de cilantro, un poco de... Ahí ya desconozco, ahí ya. Pero vemos que ahí entendí un poquito la idea de que Jesús oraba dando gracias al Padre por la provisión de los alimentos y luego que todos ahí pudimos comer hasta saciarnos. Claro, todos éramos chiquitos, nos íbamos a saciar rápidamente. Pero por supuesto en aquel campamento hicieron otras actuaciones de las cuales no me acuerdo, pero esa fue la más impactante para mí. Y con esto en mente vamos a leer lo que nos dice Marcos 8 del 1 al 3. Dice, en aquellos días, lo que vamos a ponernos en la situación, tenemos que recordar que en los versículos anteriores, en el capítulo anterior, Jesús y sus discípulos estaban en la región que antes le habían dicho que no volviera, ¿verdad? Y ahí habían sanado a un señor que era sordo y tartamudo. ¿Se acuerdan? Y entonces, o sea, y claro, ahí se quedó ahí predicando y me imagino que haciendo más milagros, sanando más gente por 3 días. Y entonces seguimos leyendo. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Entonces, vemos al maestro y sus discípulos, ¿verdad?, ministrándoles a esta gran multitud de gente por 3 días. Por 3 días. Y hermanos, nos cuesta venir al culto los domingos por la mañana por 2 horas. Estoy mirando a la cámara para no mirar a ninguno, porque imagínense, los que están del otro lado de la cámara no han llegado. Entonces no tengo que mirarlos a ustedes. ¿Estamos entendiendo? Ojo, yo sé que hay algunos que no pueden por X o Y razón. Pero si estás ahí en las pijamas y pudiste haber venido hoy, ya sabes. Ok. Entonces, vemos, imagínense, ya porque ya lo pasan como eso, como a las 5 o 6 de la tarde. Si todavía estás en tus pijamas, mala cosa. Menos que estés enfermo. Entonces, pero vemos que estas personas habían estado escuchando la palabra de Dios directamente de la boca de Dios. Y además de ser sanados de sus enfermedades y librados de los demonios. Y Jesús nos demuestra su corazón hacia la gente, hacia nosotros, hacia cada uno. Él lo dijo en el versículo 2. ¿Qué dijo? Tengo compasión de la gente. Ahí. Vamos a volver a leerlo. Tengo compasión de la gente. Ahora, ¿tenemos nosotros compasión de la gente? Bueno, ojo, no dije esto para que me lo dijeran. O sea, bueno, si es así, gloria a Dios. Pero aún entre nosotros, dentro de la congregación y también de los que nos rodean, ¿tenemos compasión de la gente? Y claro, ahí el Señor sigue hablando porque ya hace 3 días que están conmigo.
y no tienen que comer. Ahora yo creo que yo lo pensaría 2, 3, 4 veces. Si yo estuviese ahí por 3 días sin comer nada, ya el Señor estaría haciendo el milagro cada día. Bajón de azúcar. Ok. Gracias, Señor. El detalle es que vemos que estaban siendo alimentados por el maná que viene del cielo, la palabra viva. Y luego en el versículo 3 leemos, y si los enviaren en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y aquí el maestro nos muestra la importancia de alcanzar a las necesidades físicas de las personas, pero, y esto es un pero muy grande, pero sin sacrificar la predicación del Evangelio. ¿Y cuántas hoy día hay muchos ministerios y ONGs que por recibir ayudas económicas de los gobiernos o de otras organizaciones, parte del trato que hacen es que les amordazan al prohibirles predicar el Evangelio a las personas que están ayudando? Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Y no tienen ningún problema con ayudar a las personas con sus necesidades físicas, sea de alimento, agua potable, ropa, vivienda, educación, etc. Pero si una persona menciona que Jesús nos salva de nuestros pecados y de la muerte eterna, cuidado. Porque ahí rápidamente le quitan las ayudas, le quitan todo. Y ojo, la razón de existir de esa organización primordialmente era de predicar la palabra. Pero se volvieron más y más en el asunto ese de querer alcanzar a la gente con las ayudas, y no hay ningún problema con eso. Pero si lo estás haciendo y no estás dando lo que en realidad necesitan, es la salvación de sus almas. Porque uno puede ir con una barriga llena a un infierno eterno. Y eso, ¿cuál es el adelanto? No hay. Entonces, ahora veamos lo que nos escribe. Mantengan algo ahí en Marcos 8. Y ahora vamos a Mateo 15. En Mateo 15 nosotros encontramos ahí exactamente, o sea, el mismo relato de la alimentación de los 4,000. ¿Okay? Mateo 15, versículo 32 dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, así como hemos leído, ¿verdad? Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces, sí, tú dices, pastor, ya lo hemos leído, claro, pero ahora lo estamos leyendo en Mateo. Pero Jesús ya les había suplido la necesidad espiritual que cada persona ahí necesitaba escuchar. Y ahora, claro, era de cada uno lo que iba a hacer con esa información. El Señor nos manda a todos a compartir las buenas nuevas, no a salvar a la gente. Eso se encarga Él. Y cada persona sabe si necesita ser salvada o no. ¿A qué me refiero? Como aquel chiste, que claro, hay muchas formas de decirlo, o el cuento, como quieras decirlo, y estaba esta familia ahí en un lugar que se acababa de inundar, y subía el agua, y ellos decían, el Señor nos librará de esta. El Señor nos librará de esta. Por ahí viene un señor con un perrito en una canoa y dice, mira, móntense. Uy, no, en una canoa no me monto. Y sigue la canoa. Y luego viene alguien en una lancha. El tipo
tipo tiene así una pinta, una de esas lanchas rápidas, ¿verdad? Que parece que está vendiendo algo que no debe estar vendiendo, ¿entiendes? Entonces, claro, no sé, vamos a estar ahí, porque es una lancha de pecado. Sí, pero te va a llevar a la tierra, mijito. Entonces, no, el Señor enviará, nos salvará. Después viene el helicóptero de las noticias. Mira, móntense aquí con nosotros. No, nosotros vemos el otro canal, ustedes no. Entonces, y bueno, subió el agua y se murieron. La gente era fiel, imagínense, hasta el canal de noticias que veían. Entonces, llegan allá y el Señor les dice, ¿qué pasó? Bueno, estábamos esperando que nos salvara, Señor. Pero mira, te envié una canoa, te envié una lancha y también un helicóptero y no quisieron. Entonces nosotros escuchamos la palabra, leemos la palabra. La gente nos predica la palabra. Algunos nos predican, bueno, a lo mejor no de buena manera, pero todavía es la palabra. ¿Cierto? Y después llegamos ahí al juicio final. Y ahí el Señor, ajá, ¿y qué pasó? Bueno, te envié a Germán, te envié a Alicia, te envié a Benigno y lo rematé con doña Carmen. Si no lo escuchaste con Carmen, no lo escuchaste de nadie. Bueno, y estaba acompañada de doña Elda, imagínense. El dúo dinámico. Vaya pareja. Y bueno, de ñapa también te envía Nuria, ¿verdad? Especialmente cuando estabas en el autobús. Ahí te envía Nuria. ¿Verdad? Te envía a toda esta gente. Y te predicaron, claro, a su manera. Algunos con... Y otros, ay, con tanto amor. Y no escuchaste, no quisiste. Y ahora estás aquí. Y no te encuentro en el libro. No está tu nombre. Entonces, ¿culpa del Señor? No. No. Por eso digo que Él les presentó lo que estaba haciendo, lo que vino a hacer. Y era de cada quien decidir qué iban a hacer con esa información. Pero les fue presentada la palabra de vida. Ahora, necesitaban regresar a sus hogares, pero necesitaban el alimento físico para poder realizar el viaje. Y claro, el Señor Jesús tuvo que compasión de la gente, sea que lo aceptaran o no. Y hoy día también tiene mucha misericordia y mucha compasión, ¿cierto? Cierto. Y el Señor Jesús también habla de, bueno, en realidad era Juan escribiendo una carta y dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea que si todo lo que tienes es mitad de una manzana y ojo, en esa manzana hay mitad de gusano, bueno, eso es todo lo que tienes. ¿Qué es mejor? Encontrar en una manzana un gusano entero o uno que está a la mitad. El que está entero. El que está entero, ¿verdad? Porque el otro ya te has comido. Sí, porque entonces ahí tiene más proteína. Muy bien. Entonces, pero el detalle es que si eso es todo lo que tenemos y sabemos que la persona está en necesidad, ¿ya? Pero claro, también aparece ese orgullo de que no, yo no quiero decirle a la gente que me falta, porque si le digo eso, y ojo, sea que he nacido en este país o vengo de otro país, yo no puedo pretender ni hacer que otra gente crea
que yo estoy mal, o sea, económicamente. Porque claro, si venimos de otro país con esa ambición de buscar dinero y todo lo demás, entonces claro, decimos a todos los demás que están al otro lado del charco que aquí los euros, hay árboles que te dan euros. ¿Dónde? ¿Verdad, Nancy? Tú lo has visto, ¿verdad? En los sueños. ¿Verdad? No. Pregúntele a Mañica aquí. ¿Cuánto ha trabajado toda su vida? ¿Tiene una espalda rota y cuántos otros achaques? Porque ha tenido que trabajar duro. No he encontrado el árbol ese aún, ¿eh? No, no lo has encontrado. Y aún después. Ay, Señor. Y ojo, ese no es el árbol que vamos a encontrar en el cielo, sino vamos a encontrar el árbol de la vida, Ese quiero. que da 12 frutos, ¿verdad? Y uno por cada mes, y wow. Mercedes definitivamente, si cuando salen los tamarindos, ahí sí que van a tener que pelearle con Mercedes por lo de los tamarindos. Yo no tanto. Entonces, pero vemos, si alguien tiene necesidad, debemos ayudar. Sí, señor. Gloria a Dios, Carmen lo dijo. Ahora bien, viene el otro detalle, que esto también ocurre. Con esto no estamos diciendo que fomentemos la irresponsabilidad. Pablo lo escribe en 2 de Tesalonicenses 3, 10 al 15. Y lo escribe, y te lo dice, y te lo requete dice. 2 de Tesalonicenses, para los que lo están buscando, está después de 1 de Tesalonicenses. ¿Sí? Les ayuda mucho eso. Pero está antes de 1 de Timoteo. ¿Ok? Y claro, después de 1 y 2 de Timoteo. Entonces, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 15. Claro, habla del tema un poquito más antes, pero vamos a buscarlo ahí mismo en el versículo 10. Dice, y esto es Pablo escribiendo, porque también cuando estábamos con vosotros, y ojo, Pablo solamente estuvo ahí 3 semanas en Tesalónica. Eso era todo lo que duró y después lo sacaron como bueno pues. Entonces, os ordenábamos esto. Imagínense, aún en ese corto lapso de tiempo, si alguno no quiere trabajar, estamos viendo, ojo, no es que no puedes conseguir trabajo, porque estás buscando trabajo, eso ya es otro asunto. Pero que no quiere trabajar, ¿qué dice? Que no coma. El que no trabaje, que no coma. Ahí está. Ya Carmen ya hizo toda la predicación. El que no trabaja, no coma. Okay. No quiere trabajar, tampoco coma. ¿Verdad? Porque oímos, versículo 11, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Y ojo, no es que se te escapó un botoncito, o sea, de desorden, de ese tipo de desorden. Pero dice, no trabajando en nada. O sea, a lo mejor no puedes conseguir trabajo, pero sí puedes ayudar a un hermano, qué sé yo, limpiándole la casa o, bueno, arreglándole el baño o la puerta o algo así. ¿Me entiendes? O sea, si sabes hacerlo, no piden al pastor que venga y les ayuden con algo de eso. Yo sí puedo traerles los materiales y todo, pero ya de tratar de... Bueno, para los que me conocen ya saben, no soy muy manita. Entonces, pero dice ahí, no trabajando en nada, sino que, vamos a leerlo juntos, sino entremetiéndose en lo ajeno. Pastor, nadie es así en el Shaddai, ¿verdad?
Entonces, wow, y hubo un tremendo silencio en la congregación. No, el detalle, o sea, nadie dijo amén. No. Es que lamentablemente cuando alguien no está trabajando o laborando de alguna forma, uno tiende a estar metiéndose donde no debe meterse. Muchas veces en las redes sociales, metiéndose, bueno. Y también, no me acuerdo una vez, no voy a decir el nombre del culpable, pero sí voy a hablar del crimen. Lo interesante es que, bueno, esta persona venía a la casa. Ajá, gloria a Dios, o sea, hoy ministrábamos la palabra y todo, y Mercedes ahí cocinando como una loca, cocinando, y un día esta persona dice: ¡ay, qué lindo es esto, esta relación que tenemos! Yo vengo y estamos aquí, estamos teniendo ocio. Ahí inmediatamente Mercedes y yo lo miramos. Ya saben que era un señor, no una señora. ¿Y ocio? ¿Tú crees que mi esposa, estando ahí como una esclava, está teniendo ocio? No. Y ya le terminó el reino ese día para esa persona. Se le acabó el ocio. Sí, no, ya de ocioso ya se fue para otro sitio. Entonces, pero esto ocurre, hermanos. Esto ocurre. Y entonces mira el 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman ¿qué? Su propio pan. ¿Cómo fue eso? ¿Coman qué? Su propio pan. ¿Coman qué? Su propio pan. Su propio pan. Carmen, ¿cómo es lo que tú dices? Que el Señor el que no trabaja y que no coma. Ok, el que no trabaja no coma, pero también el Señor nos manda que ganemos el pan con el sudor de nuestra frente y no el del frente, ¿verdad? Eso es. Porque Dios bendice el fruto de nuestras manos. Amén, sí, el Señor bendice el fruto de nuestras manos. Gloria a Dios. Entonces, este es Pablo hablando de esto. ¿Y qué hacía Pablo? Él era tejedor de tiendas. Él tenía su oficio, además de predicar la palabra. Amén. Amén. Y aquí vemos a Pablo exhortando a todos en Tesalónica. Y hoy día está exhortando a todos aquí en el Shaddai en Zaragoza. No soy yo también tengo que mirarme. ¿Verdad? Que en realidad lo que dice es que si alguien quiere ser un holgazán, que no coma. Lo elige él. Entonces les leeré lo que dice el rey Salomón en Proverbios 19:24. Dice: el perezoso, imagínate, el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. O sea, ya saben, ya tienen algo nuevo para decirle a los compañeros del trabajo mañana o pasado mañana. El colmo de un perezoso o un holgazán. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a la boca la llevará. O como aquella canción, que es lo que me gusta, bueno, que me meten la comida a la boca y que me muevan la quijada. Bueno. Imagínense. Entonces, ahora no estoy diciendo que todo ese gentío que estaba con Jesús aquel día eran unos holgazanes ni perezosos, ¿ok? Que no vayamos a pensar eso, no. Pero Pablo sigue animando a los hermanos con los versículos 13 al 15. Y a veces yo sé, pastor, no me animes tanto. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer ¿qué? Bien.
bien. O sea, no está diciendo de que no podamos ser de bendición a los hermanos, o sea, que compartamos los unos con los otros y todo ese asunto. Y el versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Se nota que Pablo no existió en esta época, ¿verdad? Porque ¿cuál es el mandamiento número 11? ¿Cuál es el mandamiento número 11? No ofenderás. ¿Es lo que hoy día, cierto? No ofenderás. Y hay muy poca vergüenza hoy día. La gente se ofende, pero no porque tiene vergüenza de su mal comportamiento, no se ofenden por eso. Se ofenden porque alguien le llamó la atención. Ahora sí que me van a sacar al parking de la iglesia. Pero mira el 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como ¿qué? Como hermano. ¿Estamos entendiendo? O sea que no es que estés ahí machacando, no. Pero que coja conciencia de que esto no viene de nosotros, viene del Señor. ¿Estamos entendiendo? Hay que trabajar. Y lo hacemos para que pueda corregir su proceder y podamos disfrutar todos de las bendiciones de Dios. Amén. Amén. Porque aún Pablo dice que él no quiso ser gravoso a nadie. ¿Estamos entendiendo? Así es. ¿Ya lo sobrevivimos? ¿Sí? ¿Cuántos cadáveres quedaron? Ok, no. Ahora vamos a volver a Marcos 8, 4 al 5. Marcos 8, 4 al 5 dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Dónde estaban? En un desierto. En un desierto. ¿Ok? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Y el Señor dijo, muy bien, 2 más de la última vez. ¿Verdad? No, Él no dijo eso. Pero 7 panes en esta ocasión, pero no lo suficiente para los 12, ni mucho menos para la multitud. 4.000. Y seguimos leyendo el 6 y el 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Versículo 7. Tenían también unos pocos pececillos, no nos dice cuántos, ¿verdad? Y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Entonces, no nos especifica cuántos pececillos, pero no había suficiente para tanta gente. Panes y peces para este menú del fin del retiro de 3 días con el Mesías. ¿Ok? Sería como es la cena de cláusula. Clausura. Bueno, ustedes me entienden, creo. Entonces, panes y peces para ese menú. Y eso era para 3 días con el Mesías. ¿Se han puesto a pensar, hermanos? Estoy hablando de los hermanos. Nosotros estaremos con el Mesías para toda una eternidad. ¡Qué maravilloso! Bueno, tenemos a alguien que se llama Mesías aquí,
Pero estamos hablando, por supuesto, de el Mesías, o sea, de Jesús. Pero el detalle es, hermanos, que estaremos con Él para toda una eternidad. Ahora están conmigo temporalmente, ¿no? El detalle es, hermanos, ¿con quién estamos? Escribe Marcos 8 al 9. Y comieron, ¿y qué? Se saciaron. Y se saciaron. Comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y eran los que comieron como ¿cuántos? 4.000. 4.000 y los despidió. Ya, antes de que les vuelva a bajar la azúcar, váyanse. No. Pero leímos que sobraron 7 canastas después de haber comido como 4.000. Ahora, Mateo, volviendo a Mateo, capítulo 15, todavía con su vena de contador público, porque antes él era un publicano, ¿verdad? Incluyó en su evangelio, Mateo 15:38. Mateo 15:38 dice, y eran los que habían comido 4.000 ¿qué? 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Otra vez, como la vez pasada. La vez pasada eran ¿cuántos? 5.000, ¿verdad? Sin contar las mujeres, niños, ¿verdad? Sin contar a los demás. Y entonces unas posibles 16.000 personas comieron los panes y peces en la segunda vez que Jesús hizo el milagro de la multiplicación de la comida para los que estaban oyéndolo y siendo sanados por él. O sea, yo me acuerdo una vez, estábamos en el otro local y llegaron estas 2 señoras. Y claro, sabían que nosotros en aquel momento podíamos dar ciertos alimentos. Y entonces teníamos un poco, bueno, en ese día no teníamos nada en el alfolí, nada, estaba vacío. Y entonces llega una de estas doñas y me dicen que ustedes dan leche y eso. Bueno, no es que los damos, pero sí, o sea, si alguien tiene necesidad, por supuesto. Y gracias a Dios, justo al frente del local había uno de estos chinos, ¿verdad? Entonces, yo crucé la calle, compré leche, y entonces al dárselo a la señora, primero me dijo, no, ese no me gusta. Ese es el que tengo. ¿Lo quieres o no? Sí. Ok. Entonces la invitamos para que se quedara para el culto. Y no quiso, y se fue. Entonces, el detalle es, sí, uno quiere ser de ayuda, pero lo más importante para estas personas, para todo el mundo, es sus almas, ¿verdad? Ahora, en esta ocasión, Jesús se fue con sus discípulos en el mar de Galilea. Ahí dice Marcos 8:10. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Dalmanuta. Usted está por allá por Graus, ¿verdad? No. Entonces, está por el gallego. Ok, entonces, algo interesante es que en Mateo 15:39, y perdona que estamos dando tanto salto y brinco, pero es que tenemos más detalles con Mateo, nos ayuda un poco más en cuanto al lugar que Jesús y sus discípulos iban dirigidos.
Dice, entonces despedida la gente, versículo 39, Mateo 15, 39, entonces despedida la gente, entró en la barca. Esta vez Jesús sí entró en la barca, no dejó que ellos se fueran porque cada vez que van los discípulos siempre hay una tormenta o algo, ¿verdad? Bueno, entonces se fue el Señor con ellos y vino a la región de ¿qué? De Magdala. De Magdala, ¿verdad? Y en la parte de atrás, en sus mapas, puedes comparar y puedes ver que está o Dalmanuta o Magdala y es la misma región. Ahí en los mapas vemos que Jesús y sus discípulos estaban en la zona de Gergesa, en la ribera del este del mar de Galilea. Y cruzaron el mar al oeste. Y puede ser que algunos mapas sí tienen el nombre, otros no. Pero cuando ves Tiberias, es un poquito más al norte de Tiberias, o sea, pero un pelín. Entonces sería Dalmanuta o Magdala, pero es el mismo sitio. Y entonces, por supuesto, han oído ese nombre antes, ¿verdad? Una de las Marías era de Magdala, ¿verdad? ¿Cierto? Y casi todo el mundo cree que María Magdalena era una prostituta. No es cierto. No es cierto. Ni tampoco fue la esposa de Jesús, como andan algunos por ahí. Dan Brown y compañía. Entonces, no era de los Merovingian ni nada de eso. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Vemos en Marcos 16:9, se los leeré para que no tengan que buscarlo. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. O sea, que no era, no dice en ningún momento que era prostituta, sino que era endemoniada. Tenía 7 demonios. Y el Señor la libró de todo eso. Entonces, esta persona, María de Magdala, había experimentado una liberación por parte de Yeshua. Y sabemos que Yeshua significa salvación, siendo librada de 7 demonios. Ahora, volviendo, o sea, solamente quería que viéramos Magdala y que supiéramos de que si hay alguien que conocemos de la Biblia, María Magdalena, o sea, que era de Magdala, y lo que el Señor Jesús había hecho por ella. Y claro, ella después estaba ayudando económicamente el ministerio de Jesús. ¿Okay? Ahora, volviendo al tema de hoy, que hemos leído acerca de la multiplicación de los panes y peces, para 4.000, bueno, por lo menos 4.000 hombres, pero ahora vamos a seguir un poquito más los versículos 11 al 13. Marcos 8, 11 al 13. Porque vemos que en el lado de Gergesa, donde Jesús estaba haciendo todos esos milagros y que estaba predicando y la gente se quedaba ahí por 3 días seguidos, vemos que la gente sí tenían hambre y sed de escuchar su palabra, ¿cierto? O sea que sí querían estar con él. Pero al cruzar el lago, vemos otro panorama. Jesús llegó con sus discípulos a la otra ribera y leemos en Marcos 8, 11 al 13. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. O sea, esta gente no estaba buscando ese amor del maestro, o sea, no estaban buscando su palabra, no, que era para tentarle. Para 12. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación?
señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. O sea, ahí no se quedó ni 2 minutos más. Acabamos de llegar, nos montamos otra vez. Volvemos, y claro, de ahí se fueron a Betsaida, o sea, otra parte. Pero lo interesante es que tan pronto llegaron a la ribera occidental, cuando ahí están para esperarles los fariseos. Y estos fariseos le estaban pidiéndole señal del cielo para que ellos crean. Sabemos que no importa cuántos milagros el Señor iba a hacer, no iban a creer. No iban a creer. Estos fariseos no habían visto lo que ocurrió por 3 días al otro lado del mar de Galilea. Y pienso que aún si lo hubieran visto, no cambiarían de parecer en cuanto al maestro. ¿Estamos entendiendo? Sí. Porque le tenían... Envidia, claro. Le tenían envidia. Como que este carpintero que no ha ido al seminario ni a la universidad ni nada, y ahí está, y tiene toda esta gente y está haciendo todos esos milagros. Y yo con 5 o 6 discípulos y me pagan mal. Claro, le tenían envidia. Entonces, entre otras cosas, por supuesto. Entonces, estos fariseos no habían visto lo que el Señor hizo, ni iban a creerle. Y leamos cómo lo que nos describe Mateo. Ahora vamos a Mateo, pero capítulo 16. Todavía es el mismo asunto. Mateo 16, 1 al 4. Y vemos que hay otros personajes ahí también. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y ellos de forma, en el Sanedrín o el concilio, estos dos grupos no se llevaban bien para nada, pero aquí parecen como si fuesen los panas queridos, ¿verdad? Fariseos y saduceos. Y vinieron para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y claro, Mateo nos añade que los fariseos y los saduceos estaban pidiéndole señal del cielo al maestro. Y hemos visto en otras ocasiones que los saduceos no creían en los milagros ni tampoco en la resurrección de los muertos, algo que los fariseos sí. ¿Okay? Para que entendamos que eran dos pensamientos totalmente distintos. Versículo 2. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, que bueno, o sea, si quieren un buen insulto bíblico, ahí está. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ahora, para muchos de nosotros, incluyendo al pastor, al leer esto no entendí nada. A lo mejor todos ustedes sí. Y eso que soy hijo de marinero. Pero les voy a leer como lo dice la Biblia al día. Versículo 2. Les contestó: al atardecer decís que hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. ¿Cuántos han visto el cielo rojizo? ¿Sí? ¿Ok? Versículo 3. Y por la mañana que habrá tempestad, porque el cielo está nublado y amenazante. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no así las señales de los tiempos. O sea, sabemos que si va a haber tormenta o no, ¿verdad? Volviendo a la Reina Valera del 60, la generación, versículo 4, la generación que mala y adúltera demanda señal.
pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Ahora, para ti y para mí, si nosotros lo oímos, decimos, ajá, ¿y esto qué? ¿Volverá alguien a meterse en un pez por 3 días y 3 noches? No. Eso no es lo que se está refiriendo. Pero vemos que Jesús no iba a malgastar su tiempo con este grupo de personas, porque esta era la segunda vez que les había dicho lo mismo. Ahora vamos a ir a la primera vez que el Señor les dice esto. Mateo 12, 38 al 41. Mateo 12, 38 al 41. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, y claro, ahí se lo... Oh, Maestro, aunque no creen en él ni nada, deseamos ver de ti señal, ¿verdad? Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Acabamos de leer eso, ¿verdad? Pero esta es la primera vez que se nos dice y se lo explica un poco más, el versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, que iba a estar muerto dentro del sepulcro, ¿cierto? Cierto. Y que al tercer día, ¿qué iba a pasar? Resucitaría, ¿verdad? Versículo 41. Los hombres de Nínive era una ciudad totalmente pagana, no era de los israelitas, no era del pueblo de Dios, pero ellos, siendo gentiles y paganos y todo lo demás, dice, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos, ¿qué? Se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. O sea, cuando el Señor está diciendo que ustedes no pueden ver los tiempos ni nada de eso, es que en los profetas, o sea, leer el Antiguo Testamento, vemos que están hablando constantemente de la venida del Mesías y cómo sabrán que Él está ahí. Porque hará milagros, predicará. ¿Estamos entendiendo? O sea, que Él estaba ahí en medio de ellos y ellos no quisieron ver. O sea, eran brutos a propósito. Lo repito, brutos a propósito. Ahora, de estos dos grupos de personas, de los que habían pasado 3 días con el maestro, o los que estaban retando al maestro, ¿a cuál de los dos perteneces? Yo no estoy hablando aquí de que tienes algunas preguntas, pero son preguntas genuinas. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que ya tienes la mente y el corazón cerrado al asunto y lo que quieres hacer es puro retar. ¿Estamos entendiendo No estoy hablando de que sí quieres saber o por lo menos tener un poco de entendimiento. Está bien. Y sí, lo sé, no hemos visto al maestro, eso yo lo sé. Estoy viendo a ver si hay alguien aquí, el más viejito, pero no creo que han visto al maestro. No. Mis hermanos. Entonces, y ese se llama Jesús, ojo. Entonces, pero
No hemos visto al Maestro. Pero tenemos aquí en su palabra los testimonios de los que sí lo habían visto. Exacto. Y personas aún fuera de la Biblia que hablan de estas personas que existieron y que sí seguían a alguien llamado Jesús. ¿Estamos entendiendo? Sí. Entonces, que no es que no hay una base histórica, una base aún arqueológica de la existencia de Jesús y sus tiempos. Y aún estando aquí en Zaragoza, tenemos evidencia de la existencia de Jesús y sus tiempos. No estoy hablando de las catedrales, ni las basílicas, ni nada de eso, no. Estoy hablando de las ruinas romanas que hay aquí. Porque era, y hasta el nombre de este lugar, Cáizar Augusta, Zaragoza, está mencionado en el libro de Lucas. Bueno, y seguimos pagando los impuestos. Claro, ahora no a Cáizar Augusta, pero a los de acá. Entonces, pero tenemos testimonio. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús acerca de esto? Dice, y se lo dijo a Tomás, el que estaba dudando, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Amén. Entonces, si has creído en lo que el Señor Jesús ha hecho en tu vida, bienaventurado, ¡alégrate! Yo soy el único con una sonrisa medio rara. Bueno, Johnny. Por eso Betsy está por allá, porque se asusta. No, pero lo interesante es eso, hermanos. Que alegrémonos. Amén. Conocemos al Mesías. Pasaremos una eternidad con Él, hermanos. Ahora, si no has creído, hoy es el día de salvación. Y no es ni hablando conmigo, ni hablando con ningún... No, es hablando directamente con el Señor. Sí, Señor. Y hablando con Él, diciendo, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, porque sé que soy pecador, que he ido en contra de tu voluntad, y te necesito. Tú eres mi Salvador. Amén. Tú eres Yeshua, mi salvación. Y eso es lo que tienes que sincerarte con el Señor. ¿Sabes lo que significa la palabra sincero? Sincero. O de donde proviene esa palabra. En realidad viene de la palabra sincera. Pero en realidad, y claro, tenemos buenos ejemplos de esto en una de esas ruinas de aquí mismo de Romana de Zaragoza, en el anfiteatro. Tienen un museo ahí bien grande y bien interesante. Y ahí hay unas caretas, o sea, unas máscaras, pero en aquellos tiempos eran hechos de cera. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? O sea, de cera, así, lo que se usa para las velas, y qué sé yo. Esos eran hechas de cera. Y entonces, cuando estaban hablando de ser sincero, es quítate la máscara. Y seas sincero con el Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, vamos a orar. Señor, te alabamos. Y te damos gracias por todos esos milagros que hiciste en aquellos 3 días y cómo hablaste y cómo ministraste al pueblo que estaba ahí, Señor. Y no solamente les diste tu palabra, pero también los alimentaste, Señor. Pero al mismo tiempo tú eres nuestro proveedor. Tú también nos ministras por tu palabra hoy día. Y también provees para nuestro sostén. Gracias.
No podemos ni respirar sin tu permiso. No podemos, ni nuestros corazones pueden latir sin tu permiso, Señor. Tú puedes sacar en este momento todo el oxígeno de este planeta. No lo harás, pero lo puedes hacer. Tienes el poder. Y todos nos caeríamos muertos. El detalle es, Señor, no tenemos control sobre esas cosas. Y pensamos que somos tan poderosos, tan autosuficientes, pero no es así. Te necesitamos. Todos los días, todo el día. Y gracias, porque aún si creemos o no en ti, tú nos provees todas esas cosas. Pero sí vendrá un momento cuando ya dirás hasta aquí. Y ayúdanos a darnos cuenta mucho antes cuánto te necesitamos y cuánto tú nos perdonas y nos amas y te diste tu vida entera por cada uno de nosotros. Y tú no pecaste, nosotros. Gracias porque lo hiciste aun cuando te odiábamos. Y te pedimos, Señor, que seas tú haciendo esa operación de corazón abierto, Señor, que necesitamos, que es tanto de nuestro corazón como de nuestra mente, Señor, porque todo va ligado, Señor. Gracias, mi Dios, por Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú limpiando nuestras vidas, purificándonos, y que seamos aún más dispuestos y estemos aún más dispuestos a hacer buenas obras, no porque nos salvan, porque no nos salvan, tú eres nuestro Salvador, pero a raíz de esa salvación, de esa libertad que tú nos das, Señor, podemos también ser de bendición libremente, aún con lo poquito que tengamos, porque tú eres el proveedor de todo. Gracias. Ponemos todo esto en tus manos, dándote a ti la honra y la gloria, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, para nuestro amigo de YouTube, Dios le bendiga y hasta la próxima, si no ha venido el rapto.